¿Cómo están? Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos cada día en este hermoso devocional de Tiempo con Dios es Vida Viva. Los saludamos desde España a cada uno de ustedes que nos escriben de diferentes lugares y países del mundo. De verdad, muchas gracias. Estamos en el libro de los Jueces, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 10. El título de hoy: no han atendido a Dios. Dice la palabra de Dios: el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: yo saqué de Egipto y os he traído a la tierra que prometí a vuestros padres cuando les dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que no hagáis pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares debéis derribar. Pero vosotros no atendieron a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no os echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová terminó de hablar, todos los hijos de Israel alzaron la voz y lloraron. Y por eso llamaron a aquel lugar Boquín, y ahí ofrecieron sacrificios a Jehová. Cuando José se despidió del pueblo, los hijos de Israel se fueron a tomar posesión, cada uno de su heredad. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que vivió Josué, y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de todas las grandes obras que Jehová había hecho en favor de Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnath-sera, en los montes de Efraín, al norte del monte Gaz. Y murió también toda aquella generación, por la que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Saben? Cuando Dios nos hace una advertencia y no obedecemos, sabemos que automáticamente eso se llama desobediencia, ¿no? Y aún más, si no cortas o sacas de raíz algo que Dios sabe que a futuro nos puede hacer mal, nos puede hacer daño, ¿no? Y puede sacarnos del propósito de Dios. Y eso fue lo que vemos en esta escritura, ¿no? ¿Qué fue? Eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Ellos tenían que haber desalojado aquellas tribus, aquellas ciudades donde ellos iban a ir a tomar posesión, pero dice la palabra de Dios que por alguna razón no tuvieron el coraje o la fuerza suficiente o la decisión suficiente para sacar aquellas personas que vivían en esas tierras, ¿no? Aquellas naciones, aquellos pueblos, ¿no? Y claro, Dios sabía que eso podía ser peligroso para ellos, muy peligroso, porque eran pueblos que tenían dioses ajenos, eran pueblos que no conocían de Dios, eran pueblos que tenían sus costumbres, tenían su cultura, tenían su manera de pensar diferente. Y el riesgo, ¿cuál era? La consecuencia, ¿cuál iba a ser? En que podían contaminarse también de aquellas costumbres y culturas. Pero nos encontramos, como hemos leído, con una generación que entra a Canaán, dice el versículo 10, que era una generación que no sabían nada, ni conocían nada del Señor, dice el versículo 10, ¿no? Que no sabían nada del Señor ni de sus hechos en favor del pueblo de Israel. Claro, y sabe, pero dice un versículo, yo creo que en esta porción de hoy Dios nos está hablando a nosotros como padres, como madres, ¿saben? Dice la palabra de Dios que crea al hijo en los caminos del Señor, ¿vale? Y no se apartará en sus años de vejez, que instruyamos al niño, a nuestros hijos en la palabra de Dios, ¿sabe? Pero dice una frase que un pequeño error engendra a otro más grande, y ese fue el error de esta nueva generación, que no conocían del Señor. Creo que como padres, y esto ya hablando para cada uno de nosotros, ¿saben? No hay nada más bonito y no hay nada más hermoso y no hay mejor herencia que podamos dejar a nuestros hijos, que es la palabra de Dios, que es la obediencia a Dios, que es el amor
a Dios. Saben, esta nueva generación no fue instruida, no conocieron de esos hechos maravillosos que el Señor hizo con el pueblo de Israel en el desierto, de cómo los sacó de Egipto, de cómo el Señor los alimentó, de cómo el Señor los cuidó, de cómo el Señor hizo con ellos. ¿Saben? Y nosotros debemos de, como padres, sentarnos con nuestros hijos, hablar con nuestros hijos, contarles cómo Dios formó y ha formado y seguirá formando parte de nuestra historia como familias, que Dios está interesado por el futuro de nuestros hijos. Dios quiere que nosotros como padres tengamos esa responsabilidad de poder nosotros enseñar, de instruirlos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ellos se crean, para que nosotros podamos crear hijos con identidades fuertes, con identidades donde nada los puede sacar de su fe, de su creencia. Enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Enseñemos a nuestros hijos a amar la palabra de Dios. Enseñémosles a nuestros hijos que Dios es el principal interesado en caminar con ellos de la mano para un futuro, para llevarlos a grandes cosas, pero cogidos de la mano de Dios. Puede que estemos a tiempo de sentarnos con nuestros hijos, de hablarles del amor de Dios, de decirles que cuando vamos y caminamos bajo la cobertura de Dios, no hay nada que nos pueda sacar de sus caminos, no hay nada que nos pueda contaminar, no hay nada que nos pueda seducir cuando estamos firmemente en la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy en día yo le quiero dejar a usted, papá, mamá, que me escucha. Tome tiempo con sus hijos. Tome tiempo de orar por ellos, de orar con ellos, de meditar en la palabra con ellos, de hablarles lo bueno y maravilloso que ha sido Dios con usted, que ha sido Dios conmigo. Y yo creo que cuando nosotros tengamos ese tiempo y creamos a nuestros hijos con identidades fuertes, de verdad que vamos a ver generaciones llenas del poder de Dios. Le decimos, Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, hoy tú nos hablas, mi Dios, y Padre amado, nos enseña, Señor, de la responsabilidad que tenemos como padres, Señor, de poder enseñar a nuestras generaciones, Señor, cuán grande y maravilloso eres, Señor, que tú estás siempre pendiente, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, y te pedimos que guardes de nuestros hijos, que hagas de ellos hombres fuertes, mujeres valientes, Señor, Padre amado, donde puedan conquistar, Señor, y donde, Padre amado, puedan ser esos estandartes que lleven tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Dios los bendiga.